Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. Hace unos días publiqué un vídeo hablando sobre las herederas al trono dejado por Juego de Tronos dentro de la parrilla televisiva de cara a la próxima temporada. Producciones entre las cuales se encontrarían las nuevas adaptaciones del Señor de los Anillos de Tolkien o La Torre Oscura de Stephen King, que está llevando a cabo Amazon, y también la adaptación de la saga de novelas homónimas de The Witcher que protagonizará Henry Cavill para Netflix. A todas ellas habría que sumar, no obstante, la nueva apuesta de la propia HBO y que empezará a emitirse en otoño de este mismo año 2019, una serie cuyo principal impulsor y showrunner será Damon Lindelof, que ya ha cosechado grandes éxitos en el pasado con series como Lost o The Leftovers. Esta nueva producción se trata de la adaptación de la obra maestra del cómic Watchmen. Algunos de vosotros conoceréis esta obra por la saga de cómics original publicada a mediados de los 80, otros en cambio habréis visto la adaptación cinematográfica de 2009 y otros en cambio no tendréis ni idea de qué es Watchmen. Bueno, pues tranquilos porque este vídeo está pensado para todos y cada uno de vosotros. Comencemos. Watchmen fue una maxiserie de 12 números publicada por DC Comics entre 1986 y 1987, obra del guionista Alan Moore, que es responsable también de otras famosas obras que también han sido llevadas a la gran pantalla como From Hell y V de Vendetta, más el arte como dibujante de Dave Gibbons. La trama, sin hacer muchos spoilers, presentaba una realidad distópica donde la aparición de los superhéroes entre las décadas de 1940 y 1960 había ayudado a los Estados Unidos en alguno de sus conflictos históricos más importantes, esencialmente la famosa Guerra de Vietnam y el escándalo del Watergate, que en la vida real obligó a la dimisión del presidente Richard Nixon. Sin embargo, en la actualidad, es decir, en los 80, en el momento de publicarse el cómic, los superhéroes habían sido considerados como unos fuera de la ley, motivo por el que la mayoría de ellos se habían jubilado o estaban trabajando para el gobierno o en el mejor de los casos seguían ejerciendo como vigilantes enmascarados pero desde la clandestinidad. Sin embargo, algunos de los miembros de los Minutemen, que para que os hagáis una idea serían algo así como los Vengadores o la Liga de la Justicia, deberían de sacar sus viejos trajes del armario para investigar el asesinato del comediante, uno de sus antiguos compañeros, y de paso desvelar el misterio que se escondía detrás de todo esto y por qué estaba dándoles caza. Para que os hagáis una idea del impacto que tuvo Watchmen en esto que se conoce como el noveno arte, el mundo del cómic, se establece que su publicación, junto a otras obras coetáneas como El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, ayudaron a que el cómic dejara de ser una cosa de niños y subiera un peldaño más en cuanto a calidad, madurez y, por qué no decirlo, oscuridad. En el año 2009, con el género de superhéroes ya establecido como una realidad dentro del mundo del cine y tras haber sido llevadas también a la gran pantalla obras menos convencionales como el Stardust de Neil Gaiman o la Sin City de Frank Miller, Warner Bros. Se decidió a llevar a la gran pantalla Watchmen, confiando dichas tareas al director Zack Snyder, que había conseguido lo mismo con 300, otra obra de Frank Miller que había triunfado en la taquilla, y un director que posteriormente también sería a cargo del regreso de El Hombre de Acero a la gran pantalla. Una adaptación bastante fiel y que, de cara al estreno de esta nueva serie de la HBO, os servirá para refrescaros la memoria y poneros en situación del contexto y el universo propio de Watchmen. Y sí, sé que hay muchos aficionados, fans de la obra original de cómics, incluyendo además al propio autor de la obra, Alan Moore, que detestan la adaptación realizada por Zack Snyder, diciendo que no le hace justicia y que es una pobre imitación y que es una mala copia, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que esta percepción es errónea. El éxito que tuvo en su día Watchmen fue también muy propiciado por el contexto en el que se publicó, es decir, la década de los 80, donde aún estábamos en la Guerra Fría con esa omnipresente paranoia acerca de un posible conflicto nuclear entre Estados Unidos y Rusia, y también estaba por ahí el gobierno de Margaret Thatcher en Reino Unido. Todo eso contribuyó a que la obra se sintiera como una realidad más allá del hecho de que
los personajes del cómic se comportaban como si fueran seres de carne y hueso, es decir, tenían relaciones sexuales, fumaban, se emborrachaban o golpeaban a inocentes. Sin embargo, en el momento en el que se estrenó la película, todos esos conceptos ya habían sido ampliamente superados e incluso se habían adaptado otras obras que se habían inspirado o habían homenajeado a Watchmen, con lo cual ese componente de novedoso o de original para la mayoría de los espectadores había desaparecido. Además, tan solo por la secuencia de apertura ideada por Snyder, donde se nos resumía lo que había supuesto el surgimiento de los superhéroes dentro del mundo real, con Bob Dylan cantando de fondo "Los tiempos están cambiando". Tan solo por eso, ya digo, la película merece la pena porque es una obra maestra en sí misma. Visionar la película de Snyder de nuevo serviría muy bien como punto de partida de cara al estreno de la serie de HBO, porque la intención de Damon Lindelof no es adaptar de nuevo y de manera más correcta la obra de Alan Moore y de Dave Gibbons, sino tomarla como punto de partida para contar otro tipo de historia. Espera. ¿Me estás diciendo que va a hacer una serie de Watchmen sin Watchmen? ¿Pero qué co...? Pues tranquilos, porque esto ni siquiera es algo que se vaya a hacer por vez primera. La propia DC Comics en el año 2012 publicó una serie de precuelas bajo el epígrafe de Before Watchmen, antes de Watchmen, realizada por la plana mayor del cómic mainstream de aquel momento, como el guionista Jean-Michel Straczynski o el dibujante Andy Kubert, entre muchos otros, y que efectivamente nos narraban los hechos previos a los acontecimientos que en su día nos habían marcado Moore y Gibbons y que no dejaban de ser meramente interesantes, por tanto, en cuanto no aportaban nada nuevo a lo que ya sabíamos. Sin embargo, en el año 2017 fueron un paso más allá y anunciaron Doomsday Clock, en referencia a ese reloj que va marcando la cuenta atrás hasta el día del juicio final. Realizada por Geoff Johns, guionista, y Gary Frank, dibujo. También es una maxiserie de 12 números que aún se está publicando en el momento de hacer este vídeo y que básicamente servía como excusa para unir los universos de Watchmen y del universo DC Comics convencional, es decir, donde habitan Superman, Batman, Wonder Woman y el resto de personajes que ya conocemos. De hecho, parece que la intención de Lindelof es basarse bastante en esta maxiserie de cómics, ya que el responsable de interpretar a Ozymandias, uno de los pilares de la serie original, y que será el único personaje reconocible dentro del elenco que veamos en la primera temporada, será interpretado nada más y nada menos que por el actor Jeremy Irons, al que conoceremos, por ejemplo, por películas como La Misión o la tercera entrega de Die Hard, que es mucho mayor que Matthew Good, el actor que encarnó al mismo personaje en la adaptación de Zack Snyder. ¿Y por qué digo que esto nos da una pista sobre por dónde van a ir los tiros de Damon Lindelof? Bueno, en esencia porque Doomsday Clock transcurre varios años en el futuro y nos presenta a un Ozymandias que está enfermo de cáncer, está en sus últimos días de vida y quiere encontrar al Dr. Manhattan para enmendar alguno de sus pecados del pasado. Además, también se ha confirmado que Tom Mason, protagonista de la serie Sleepy Hollow, y la actriz inglesa Sarah Vickers interpretarán a Mimo y Marioneta, respectivamente, una pareja de sociópatas que nada tiene que envidiar al Joker y que son creaciones exprofesas de Geoff Johns para la mencionada Doomsday Clock. A estos tres actores habría que sumar otros interesantes nombres que completan el elenco y que vamos a repasar a continuación. Comenzando por Regina King, que es la actual ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por El blues de Beale Street. Don Johnson, en su regreso a la televisión después de haber sido el sex symbol en la década de los 70 y los 80 por la serie original de Corrupción en Miami. Tim Blake Nelson, colaborador habitual de los hermanos Coen y que ejerció como villano en la segunda película de El Increíble Hulk. Louis Gossett Jr., otro veteranísimo al que recordaréis por su papel en la película de Oficial y Caballero protagonizada por Richard Gere. O Franz Fischer, otra habitual figura de reparto en películas clásicos del cine moderno como Unforgiven, El Sin Perdón de Clint Eastwood o El Titanic de James Cameron. Por todo esto puede que esta nueva adaptación de Watchmen, ¿Quién vigila a los vigilantes?,
sea una de las grandes sorpresas de la parrilla de la próxima temporada de este otoño del año 2019. De hecho, la propia HBO ya ha liberado un primer tráiler que podéis ver una vez que terminéis con este vídeo, y nosotros seguiremos informando al respecto de esta nueva producción. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dame un like, suscríbete, comparte, activa la campana y todas esas cosas que decimos los youtubers, y yo regreso mañana mismo con un vídeo nuevo a este canal, del que me despido con un fanático. Saludos, amigos.